Verá que es una bendición siempre del Señor compartir aquí la palabra y compartir con los hermanos. El Señor dice que aquí hay algo especial. Lugar terrible es este, dice la palabra de Dios. Ángeles suben y ángeles bajan. Dice que cuando están los hermanos juntos y en armonía, el Señor manda allí bendición y vida eterna. Este es un lugar donde el Señor manda bendición y vida eterna. La vida suya. Eso es lo que dice la vida Zoe, la vida de Dios, la vida eterna. Él la manda aquí a la reunión de los santos. Amén. Es una bendición, hermanos, estar aquí nuevamente. Hemos estado compartiendo unos temas con respecto al libro que hemos estado estudiando. Y el Señor hablaba la vez pasada, haciendo un pequeño recuento de algunos puntos que tratamos, que el Señor dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Cuando dicen todas, se refiere a todas las cosas nos ayudan a bien. Pero dice que esto es aquellos que fueron llamados conforme a un propósito. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:29, que dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor estuvo hablando de eso, que Él era el primogénito entre los de los muertos, el primogénito en todas las cosas, para que todo tenga preeminencia. Y quiere todos los días, hermanos, hacernos nosotros conformes a esa imagen del Hijo de Dios. Para toda situación de nuestras vidas, todas circunstancias, las buenas y aquellas que no vemos tan buenas, que nos parecen malas, a la postre, para los hijos de Dios va a ser para transformación. Amén. Y va a ser para hacernos conforme a la vida de Cristo, conforme a Cristo. Alguna vez se nos toma este texto para decir, todas las cosas me ayudan a bien. Es decir, que si de repente perdí, digamos, un empleo, por decir algo, es porque viene otro mejor. O porque se pasó tal situación, o perdí esta casa, es porque viene una casa mejor. Y Dios puede hacer eso y muchas cosas más. Pero realmente este texto se refiere realmente, mucho más allá de esto, se refiere a que lo que amamos a Dios, todas las cosas van a servir para nuestra transformación. Para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Para que nuestro carácter sea formado. Para que esa vida de Cristo sea formada en nosotros. Pablo decía, hijitos míos, por los cuales tengo todavía dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Bueno, esto de la palabra de Dios, esto de la vida en Cristo, más que no dice no, hasta que tengan una nueva religión, una nueva manera de vestir, sino hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es algo profundo, algo que tiene que ver con nosotros, con algo muy interno. O sea, el Señor quiere que eso que va haciendo Cristo en nuestros corazones se vaya también exteriorizando en nuestras vidas. Y vamos a la gloria de Dios en nuestras vidas. Compartí con el hermano José también la vez pasada, porque el Señor nos habló como punto de conclusión en 2 Corintios. En 2 Corintios nos habló. Dice que en el capítulo 3, versos 16 al 18, 2 Corintios 3, 16 al 18, aquí viene hablando de algo muy hermoso con respecto a Moisés, con respecto a cuando su rostro se vio como la gloria y se colocó un velo inclusive en el rostro. Pero leyendo un poco más del 16 hasta el 18, dice lo siguiente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Para la gente que no conoce a Cristo, hay una especie de velo. Dice que Satanás mismo tiene como el entendimiento enceguecido de los hombres para que no vean la luz del Evangelio. Pero cuando conoce a Cristo, ¿qué ocurre? El velo se cae. Se cae el velo que nos mantenía en ignorancia y como apartados. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor viene a traer libertad, viene a traer luz, viene a traer vida, porque Él es el Espíritu. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Amén. Como por el Espíritu del Señor. Bueno, por la acción del Espíritu Santo, el Señor habló la vez pasada que somos siendo transformados todos los días, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pero esa palabra transformado es la palabra metamorfos, que estamos verificando esa palabra metamorfos, y habla de dos cosas. Esa palabra metamorfos dice por un lado, meta son como la composición de dos palabras.
Meta, eso en griego, quiere decir, en cierto punto, cambio después de haber estado. Y morfo, de forma. Es decir, dice propiamente ser transformado después de haber estado con. Para decir, nuestra vida, hermano, en Cristo, cada día tenemos contacto con el Señor, como decía el hermano hace rato en la oración. Cada día que estamos acá, cada día que hay contacto con el Señor en nuestras casas, en nuestra mente, en nuestros corazones, va habiendo una transformación. Cada vez que estamos con Él hay una transformación. Entonces ese metamorfos es un cambio a medida que tenemos contacto con el Señor. Contacto con el Señor. Esa palabra misma, metamorfo, fue la que se usó cuando se dijo que Cristo fue transfigurado. Esta palabra que se traduce como transfigurado. Entonces, claro, en el Señor fue diferente, porque el Señor fue, su rostro se transfiguró, sus vestidos se pusieron como blanco, como la nube, como la luz, o sea, una luz blanquísima. Pero nosotros, hermanos, quiere decir que también somos transfigurados en nuestras vidas. Somos transformados. Los rostros que están acá y la vida que están acá no son las mismas que hace un tiempo. Muestra la transformación que Dios ha hecho. Que Dios cada día va transformando, va cambiando, va haciendo como un nuevo hombre. Pero el Señor viene hablando ahora en este día de otro capítulo. Viene hablando del capítulo 4, que habla sobre la creación. Amén, hermanos. Nosotros todos los días transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios. Vamos a leer un momento allí en Génesis capítulo 1. Estos puntos que están en el libro, realmente yo doy un pequeño resumen de algunas cosas, porque hay que estudiarlo con calma, ¿no? Hay que estudiarlo con calma y cada quien va a recibir lo que va a recibir de parte del Señor. Pero vamos a tratar algunos puntos que tienen que ver con nosotros. Muchas veces nos sentimos muy ajenos a la naturaleza, ajenos a todo lo que Dios hace, pero son parte de esta creación. Cuando leemos Génesis capítulo 1, vemos lo siguiente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Eso es Dios, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé frutos según su género, y que su semilla esté sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Amén. Vamos a ver por ahí hasta ahora. Bueno, pasa lo siguiente, hermanos. Cuando uno se da cuenta, nuestro cuerpo, nuestra persona, tiene en esencia, de hecho los que estudian esto, los mismos elementos que están en la tierra. Somos semejantes a la tierra en la cantidad de elementos. La tierra tiene hierro, nosotros tenemos hierro. La tierra tiene fósforo, nosotros tenemos fósforo. Nosotros también somos creados del polvo de la tierra, dice la palabra de Dios. Como a barro nos formó, dice la palabra de Isaías. Para nosotros tenemos que identificarnos con toda esta palabra, porque ciertamente el Señor habla aquí de la creación, pero también está hablando de algo muy espiritual que tiene que ver con nosotros. El Señor dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Amén. Pero no sale con la tierra, hermano. La tierra dice que estaba desordenada y vacía. Dios cuando creó la tierra, Él no la creó desordenada y vacía. Cuando leemos Isaías dice que Él creó, no la creó la tierra desordenada y vacía, sino la creó para que fuera habitada. Vamos a leer un momento de Isaías
Está en Isaías 45. Es importante que veamos este punto. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios no creó la tierra en vano. Pero llegó un punto, hermano, que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Vamos a ver este punto porque esto es bien importante, porque tiene que ver con nosotros también. Hermano, una traducción un poco más exacta, o no más exacta, sino de repente más hecha, más ajustada al original, es que la tierra, dice la palabra, llegó a estar desordenada y vacía. No que estaba desordenada y vacía, sino que llegó a estar desordenada y vacía. Otras traducciones dicen que la tierra se precipitó en un caos, en un vacío. O sea, la tierra, Dios no la creó desordenada y vacía, sino que Él la creó para que fuese habitada. Claro, hubo un tiempo, dice la palabra, que hubo esa rebelión que hubo en los cielos, que habla Ezequiel, en el cual Satanás se rebeló contra Dios y un grupo de ángeles, un tercio de los ángeles, y la tierra cayó en esa condición de desorden y vacío. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es un tema que vamos a hablar otro día si Dios quiere, pero es que Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Y tampoco Dios creó al hombre, que somos tierra también, somos traídos de la tierra, somos semejantes de la tierra. No nos creó desordenados ni vacíos. Dios nos creó con propósito. Usted y yo que estamos aquí en este lugar, fuimos creados con propósito. Dice la palabra allí dice la palabra creo que en Proverbios, que Dios creó al hombre recto, pero este buscó muchas perversiones. Y de hecho el hombre cayó en pecado, como sabemos en Génesis. ¿Qué ocurre con esto, hermano? Que el hombre sin Dios tiene una condición de desorden y de vacío. Bueno, y esto es algo que hay que admitirlo y saberlo y entenderlo, porque todos nosotros, hermanos, sin Dios estamos desordenados. Tenemos una vida de desorden, una vida de vacío, toda la experiencia, hermano, nada llena al hombre. El hombre sin Dios está vacío, está en su corazón, hay lo que llama como un vacío, digamos, perenne, hasta que viene Dios como la luz a llenarlo. Si la tierra, hermano, está en esa condición, llegó a estar desordenada y vacía, hasta que llegó un punto que el Señor dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Para así también la vida de nosotros los cristianos. Cuando el Señor viene como la luz, dice la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo, fue Cristo. Cuando la luz viene ya a la vida de usted y a la mía, viene que le hace desorden. Por eso también el desorden. Nosotros había un vacío. Hasta que Cristo viene como esa luz, viene a traer esa transformación. Y Señor dice, hágase la luz en la vida de tal persona. Viene la luz, viene la vida. Esa vida era la vida, la luz de los hombres, es la palabra de Dios, ese Cristo, ese Señor con nosotros. Entonces, hermanos, el Señor viene a hacer algo nuevo. El Señor viene como la luz a cambiar nuestra realidad, a cada día a hacer cosas nuevas en nosotros. Ya en usted y en mí, dice la palabra de Dios, ya fuimos alumbrados por Cristo. Dice, levántate tú que duermes, levántate entre los muertos y te levantará Cristo. Cristo viene a alumbrar, a cambiar la vida de los hombres. Dice la palabra de Dios que a hacer una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, yo hago cosas nuevas. Pero viene un proceso, hermano, ahora de todos los días. Ya llega una luz a nuestras vidas. Como hijos de Dios que estamos acá y que hemos recibido esa palabra, y hemos recibido ese Señor como Señor y Salvador, que hemos tenido ese nuevo nacimiento, ya ha venido la luz a nuestras vidas. Pero ahora viene el Señor dice cada día a hacer algo diferente. El Señor dijo, sea la luz sobre la tierra, y fue la luz. Se hizo la luz. Pero ahora, ¿qué ocurre? El Señor cada día viene a hacer cosas diferentes. Por eso dice, en el primer día hizo tal cosa, en el segundo día hizo otra cosa, en el tercer día hizo otra cosa, hasta el sexto día que hizo el hombre, y el séptimo día reposó. Bueno, usted y yo, la luz de Cristo ya nos alumbró, ya el Señor viene como Salvador, pero ahora cada día Él necesita hacer algo en nosotros, todos los días hacer algo en nosotros, todos los días una obra transformadora. Por eso dice el Señor que ciertamente Él separó, que eso Dios primeramente, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y después dijo Dios también,
haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Cuando después el Señor viene también como esa luz, el Señor viene a separar, a decir, esto es bueno, esto es malo. Pero ya a través del Espíritu Santo de Dios, a convencernos justicia, a despertar esa conciencia que estaba como adormecida. Dice la palabra de Dios que algunos tienen la conciencia como cauterizada, insensible entre las cosas buenas, que es malo, que es bueno, todo relativo. Mucha gente dice, no, nada es bueno, nada es malo, se depende de cada quien. Pero cuando la luz viene, ya la luz viene como a despertar la conciencia del hombre. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor dice, mira, yo vengo a separar. Dice la palabra esta, santo, o santificado, o santificar, también quiere decir separar. Dios viene a nuestra vida también para separar la oscuridad de la luz. Cuando dice la palabra de Dios, que ante la presencia de Dios, la tierra tiembla. Usted y yo también, como esa tierra, tenemos que temblar ante su presencia. La palabra de Dios tiene que ser la transformación en nosotros. No puede ser que decimos la palabra y quede como si nada pasó. Sencillamente fue una palabra que me pareció bonita, una palabra que me pareció bien. Aprendí algo aquí en lo intelectual, pero mi tierra no se fue removida. Quiero pensar como pensaba antes, quiero actuar como actuaba antes, quiero ser el mismo. Pero no, la palabra viene a que ante su presencia temblemos. Ante la presencia de Dios temblemos y que haya un cambio, una transformación. Si Dios dice que ciertamente nuestra vida está desordenada y vacía. A mi vida, lo digo por testimonio, está desordenada y está vacía. Hasta que el Señor dijo, hágase la luz. Y vino la luz. Pero el Señor se conforma ahora con hacer la luz nada más. Que ya vino como la luz. El Señor que viene ahora a transformar todos los días. Por eso el Señor decía, somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. De gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo. Somos transformados, para ver todos los días. Transformados. Y el Señor viene a separar. Viene a santificarnos. A santificarnos quiere decir apartarnos. Ya estamos apartados en la mano del alfarero. Ya estamos como sus manos. Ella no está trabajando, no está haciendo cosas nuevas todos los días en nuestros corazones. Y viene a hacer cosas nuevas en nosotros. Pero el Señor hace esto, hermano. El Señor viene a traer transformación. Viene a hacer cosas nuevas. De hecho, aquí hay muchos puntos bien interesantes que no hay tiempo de tratarlo. Pero quería nada más como traerlo a colación, algunos puntos. Y es eso, hermano, que Dios viene a hacer todos los días cosas nuevas. Cosas nuevas. No nos conformemos. El Señor dice, no te conformes a este siglo. Es decir, no tome la forma de este siglo. No tome la manera de pensar de este siglo. No piense como todo el mundo piensa. No hable como todo el mundo hable. No es para que sentirnos más que nadie ni nada, sino que nosotros hay un Espíritu Santo que ahora nos está convenciendo, nos está transformando. De hecho, Romanos, vamos a leer esa palabra en Romanos. En Romanos 12:2 habla de eso. El Señor dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra también transformado es una palabra que se usó para ser transfigurado. Esa es una palabra. Quiere decir por el contacto, hermano, con el contacto con Dios, nuestra mente va a ser transformada. ¿Cómo va a ser usted transformado y yo? En nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Todos los días, Señor, haciendo todos los días una transformación en nosotros que nos hace un hombre nuevo. Amén. Eso es algo de todos los días, todos los días, todos los días. Ahora bien, hermanos, pasa lo siguiente. Vamos a seguir con este punto porque quiero hacer un poco más resumido. Bueno, el Señor nos hizo a nosotros, en su momento, como hablamos, a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Dice la palabra en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en la bestia, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sonyugarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Amén. Bueno, Dios creó al hombre y le dio como, digamos, la administración de las cosas. Y el Señor le dijo subyugar. El Señor le dio al hombre dominio. Bueno, muchas veces en los colegios, en algunos lugares, nos quieren confundir y decirnos que el hombre es como un animal cualquiera. No, el hombre no es un animal cualquiera. El hombre es una creación de Dios que el Señor, cuando la creó, dijo que era extremadamente bueno, que era bueno en gran manera. Bueno, nosotros somos diferentes, tenemos una conciencia. Ningún animal va a dar cuenta de sus actos. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos. Tenemos conciencia, tenemos capacidad de discernir, capacidad, tenemos un espíritu humano, un alma que se dice que cuidemos. Pero mire esto, hermano, esto es bien importante porque el hombre, Dios le dio al hombre la capacidad de que pueda gobernar. Dice que toda la naturaleza, hermano, decía Santiago, toda la naturaleza de este mundo puede ser dominada y puede ser domada por la naturaleza humana. El hombre ha domado toda la naturaleza. No hay ningún animal que se pueda resistir a la postre del hombre, pero que tiene el poderío para domarlo. Por eso el Señor le dijo al hombre, Dios le dio como autoridad. Cuando Dios le dice que le hizo su imagen y semejanza, también es como su representante. Le dio autoridad aquí en la tierra. Y le dijo que señoree. Que señoree quiere decir que gobierne, que sobre la bestia de los cielos, sobre las aves de los cielos, en la bestia, en la tierra, en todo lo que animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y lo bendijo Dios, y le dijo fructificad, llenar la tierra y subyugarla. Eso quiere decir señorea, quiere decir ejerce dominio, gobierna. Bueno, Dios que creó al hombre, lo creó también para gobernar también. Y ese siempre ha sido el propósito también de Dios para con los hombres, darle autoridad y reino también, darle autoridad y reino. Pero ¿qué pasó con el hombre? Que el hombre cayó en pecado. Y la tierra, hermano, cayó bajo maldición, dice la palabra de Dios en Génesis 3:17 también. La tierra cayó bajo maldición a causa del pecado. Pero ¿qué ocurre, hermano? El propósito de Dios para con el hombre no ha cambiado. Dios sigue estando allí, hermano, para que el hombre también gobierne, para que tome autoridad. De hecho, inclusive, cuando vemos por lo menos en Génesis, vamos a leer ahí en Génesis también, en el tiempo de Noé, Dios le dijo al hombre que gobernara, que subyugara, pero el hombre cayó en pecado. Dice la palabra que inclusive en el tiempo de Noé, que la maldad del hombre en la tierra fue muchísima. Y todos los pensamientos del hombre era siempre lo malo. Y hubo un diluvio. Pero sin embargo, allí en el Génesis 9, después que pasa el diluvio y Dios hace un pacto con Noé, dice lo siguiente, en Génesis 9:1. Y Dios, se bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda la ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas os lo he dado todo. Amén. Esto fue lo que Dios dio al hombre, hermano. Le dio esa autoridad. Inclusive el hombre había caído, ya estaba en pecado. Jesús le dijo, mira, todo animal, toda ave en los cielos, todo lo que se mueve sobre la tierra, sobre todo ellos va a haber temor del hombre. Por eso el hombre puede domar toda la naturaleza. Ningún animal, por más grande que sea, va a poder contra la naturaleza humana. Porque el hombre tiene la inteligencia que no tienen los animales. No va a poder. De hecho, por eso cuando vemos Santiago, dice lo siguiente. Vamos a leer Santiago un momento. En Santiago 3:7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Dios le dio al hombre esa posibilidad, digamos, ese poder, ese dominio. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice, como ya bendecimos a Dios y al Padre, y como ya bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, no puede ser posible, porque de una sola boca no pueden proceder bendición y maldición. Amén. Bueno, ¿qué quiere decir también Santiago con todo esto? Para continuar con el tema.
Bueno, el hombre y la naturaleza humana ha podido domar a todo tipo de naturaleza diferente. Por eso dice allí, sea de bestias, sea de aves, sea de serpientes, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos también domar esta naturaleza que está acá. A este hombre hay que domarlo. Dice el Señor, no, el hombre puede domar muchas cosas, puede hacer muchas cosas, pero muchas veces esta naturaleza humana no puede domar la lengua, pues la lengua muchas veces está como incontrolada. O ella bendice a Dios, o ella maldice a los hombres, se nos puede ser posible eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pero si hay una naturaleza que es mayor, que es la espiritual, que se puede domar la lengua. Si somos sujetos al Espíritu, y el Espíritu de Dios está hablando en nosotros, va a poder sujetar esa naturaleza, a esa lengua. Porque dice allí, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Ningún hombre puede domar esa lengua. Humanamente no podemos, pero Dios puede hacerlo a través de nosotros. Amén. Y a medida que nos mantengamos más apegados más al Espíritu, el Señor mismo va a regular inclusive nuestra lengua, lo que hablamos, que nuestra lengua sea de bendición y no de maldición. Que hablemos palabra de bien y no del mal. Que bendigamos a Dios, pero también a los hombres. Entonces Dios, necesitamos eso nosotros. Un texto que me gusta mucho y compartí ayer con mi hermano Víctor, está en Proverbios 16:32. Vamos a leer un momento Proverbios 16:32. No, 16:32. Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Dice en otra versión también, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y que se domina su espíritu que el que toma la ciudad. Bueno, ¿qué quiere decir, Señor, también con esta palabra? Delante de Dios, hermano, es mucho mejor, es mucho más valioso que usted se domine a sí mismo a que pueda dominar un país. En este mundo de presidentes, hay gobernantes que gobiernan hasta con vara de hierro a mucha gente, pero no son capaces de gobernarse a sí mismos. No tiene ese poder, que solamente puede ser el Espíritu. Cuando el Señor dice, para Dios es mucho más valioso que se domine a sí mismo. Ese hombre que dice la palabra de Dios que tiene la templanza, que es un fruto del Espíritu. Ese hombre que tiene dominio propio, que es fruto del Espíritu, que nos habla también allí en 2 de Pedro. Ese hermano, necesitamos esta naturaleza, domarla. Pero va a ser el Señor el que va a domarla. Por eso el Señor dice que Él era manso y humilde de corazón. Nosotros también debemos ser manso y humilde de corazón. Es decir, una naturaleza que sea domada por Dios. Esa palabra mansedumbre quiere decir que es como una fuerza que ha sido regulada. Un caballo, no es que no sea fuerte un caballo puede ser un animal muy fuerte. Y un golpe y una patada de un caballo es algo descomunal. Pero esa fuerza cuando se regula es diferente. Un mulo cuando su fuerza es regulada es diferente. Cuando se hace manso, es una fuerza que está regulada, pero ahora por el Espíritu. Nosotros necesitamos ser regulados también, hermanos, por el Espíritu. No podemos actuar de cualquier manera. Esta lengua no puede ser, sigue hablando lo que le dé la gana de hablar, porque vamos a comer del fruto de la lengua. Dice que el que ama la lengua comerá de sus frutos. Por tu palabra será juzgado, por tu palabra será justificado, condenado. No dirás palabra en vano, dice el Señor. Entonces, hermano, necesitamos ser domados por el Señor. Necesitamos que esta naturaleza sea domada por el Señor. Nosotros, como esta naturaleza, también tenemos dentro de nosotros, hermanos, un gemir de ser transformado, de ser cambiado. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces el Señor dice, hermano, que el propósito de Dios para con el hombre es que Él gobierne, que Él señoree. Y fue desde el principio. Dios lo hizo desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que tenga autoridad, que señoree sobre los peces, sobre las aves. Después aún el hombre cayendo en pecado, aún el hombre llegó a una maldad en extremo en el tiempo de Noé. Sin embargo, el Señor también después lo levanta y le da de nueva autoridad. Le dice, mira, sobre todo animal va a haber señal de autoridad, va a tener miedo de ustedes. Después el Señor también le da a su iglesia, y el Señor le dice, mira, ustedes son reyes y sacerdotes para Dios. El Señor habla de reinado.
habla de gobierno, de autoridad. Bueno, pero primeramente necesitamos gobernar nosotros mismos. Primero gobierno nosotros mismos. No podemos tener gobierno sobre otras cosas si nosotros mismos no nos queremos gobernar. El Señor le dijo a Caín, vamos a leer un momento en Caín, en Génesis, cuando habla sobre Caín. El Señor dice, vamos a leerlo en Génesis 4 en adelante, en el 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Ahora, miren esto, no solamente la ofrenda es importante, sino el corazón que da la ofrenda. Dios no vio con agrado a Caín y a su ofrenda, pero vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Las dos cosas. Las dos cosas. Es lo que viene del corazón, lo que el Señor ve realmente. Entonces, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has irado? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Bueno, el Señor le dijo, mira, ¿por qué cae tu semblante? Y esto es con todos nosotros. Bueno, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Pero el Señor dice, tú tienes posibilidad o tú tienes cómo enseñorearte el pecado. No que el pecado te enseñoree de ti, sino que tú te enseñorees el pecado. En otra traducción dice, pero tú puedes dominarlo. El Espíritu Santo que habita en nosotros tiene poder para dominar ese pecado. Dice el Señor, bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Porque una vez que haya pasado la tentación, una vez que haya resistido la prueba, va a recibir la corona de vida. Bueno, no va a ser antes, ni va a ser el proceso. Era el bienaventurado hombre que resiste la tentación. Porque una vez que la resiste, va a ver el fruto, hermano, de haber resistido y de haber visto y haber sido fiel ahí al Señor. Entonces el Señor le decía a Caín, tú tienes el poder de dominarlo. Bueno, Dios quiere que haya también nosotros ese dominio propio. Ese dominio propio, y que no sea pecado que sea el que nos gobierne. Que no sea una naturaleza humana que nos gobierne. Que no sea un vicio que nos gobierne. Que no sea una personalidad que nos quiera gobernar. Un orgullo. Algunas veces uno quiere, digo pues humanamente, de repente uno puede sentir como la piquiña en la boca para chismear. Y de repente así como que me dejo ganar o no me dejo ganar. Pero uno tiene poder para dominar eso. El Señor a nosotros nos dio el Espíritu Santo de Dios. Y el fruto del Espíritu es templanza, es dominio propio. Y puede darnos tranquilidad, hermano, tranquilamente en Él, en su paz, nos puede dar ese dominio. Amén. Pero vamos a seguir con respecto a esto, con respecto al propósito de Dios. Dios dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, somos llamados por Dios para ser reyes y sacerdotes. Cuando leemos Apocalipsis dice lo mismo. Vamos a leer Apocalipsis un momento. En Apocalipsis el Señor habla de que, en Apocalipsis 1:7, dice que y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A esa es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Señor habla de los vencedores, también en Apocalipsis, allí en Apocalipsis 2, el Señor dice que en el 2:26, dice, el Señor le daba la promesa a los vencedores. Pero ahí está en el 26, está en la iglesia de Tiatira, el Señor dice lo siguiente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Amén. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como también le he recibido mi Padre. Autoridad también, autoridad. Esto no es para ser más que nadie, ¿no? Esto es algo que el Señor está diciendo, mira, ustedes fueron llamados a reinar. El único rey de reyes y señor de señores es el Señor. Pero Él es el rey de reyes. Bueno, en este mundo puede haber mucha gente reinando en su ámbito. Y todos están
a la postre bajo la autoridad del Señor. Pero el Señor también habla de otros reyes que somos nosotros. Y Él es rey de nosotros también. Y Él también nuestro Señor también. Pero también quiere que usted y yo enseñoremos, hermanos. La iglesia, hermano, nosotros como hijos de Dios, fuimos llamados a ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Fuimos a ser llamados a ser sus representantes. Hermano, una embajada, como dice el Señor, una embajada es un lugar donde, digamos, un territorio que está en otro territorio de otro país. Pero ese territorio que está en esa embajada se cumplen las leyes, no del país donde está, sino la ley del país de donde proviene. Bueno, usted y yo tenemos una ley diferente. No podemos conformarnos a como todo el mundo piensa. Porque nosotros, nuestra ley, nuestro espíritu, nuestra vida, viene de lo alto. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Aunque estamos en el mundo, dice la palabra de Dios, nosotros somos de este mundo. Esto es algo que, todo este tipo de cosas, hay que creerlas, mano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dice que somos reyes sacerdotes, creerlo. Amén. ¿Cómo el Señor hace todo esto? El Señor sabrá cómo abrir mi mente y mi corazón para que yo entienda esto. Y para que lo viva, sobre todo para que lo viva. Para que digamos que somos representantes suyos aquí en la tierra. Somos colaboradores de Cristo en esta cadena de liberación. Bueno, en la tierra, hermano, está sufriendo dolores de parto, esa es la palabra de Dios. Esta hermana nos pedía por oración con respecto a la tierra. La tierra está sufriendo dolores de parto. Vamos a leer un momento allí en Romanos. Porque este capítulo habla con respecto a estos puntos. Dice que en Romanos 8, dice en el... Vamos a ver, creo que era... Creo que Romanos 8, 19. Sí, amén. Romanos 8, 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino también que nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Amén. En la tierra, hermano, cayó, como dice la palabra de Dios, en un caos y un desorden en su momento. Después el Señor hizo una recreación. Pero la tierra, hermano, ha sido contaminada. La tierra ha sido dañada. Y no solamente por la contaminación que han hecho, por tantas cosas que se ha vertido en los mares, todo lo que se ha hecho de desastre en la tierra. Por eso, mira, hermano, ningún animal. Entonces la gente dice, no, que somos como animales. No, tenemos una autoridad diferente. Somos responsables y administradores ante Dios. Ningún animal destruye la tierra como la ha destruido el hombre. Y no tiene cómo destruirla. Puede ser la ballena más grande del mundo, pero esa ballena no tiene poder para destruir la tierra como lo ha hecho el hombre. El hombre tiene en la actualidad la posibilidad de que con apretar unos botones y lanzar una cuanta bomba atómica se destruye todo. Se destruyen todas las ciudades, se destruyen todos los pueblos. Bueno, entonces tiene un poder que Dios le ha dado, pero que el hombre lo ha usado para mal. De hecho, vamos a leer un momento de Apocalipsis, porque este texto a mí me pone a pensar mucho. Apocalipsis 11. Bueno, el Señor sabe de todos los tiempos, y lo que está ocurriendo para Él no es algo nuevo, todo está escrito. En Apocalipsis 11 dice lo siguiente. Este Apocalipsis 11, si querés, 17, vamos a ver. Sí, Apocalipsis 11, 17. Dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y sellaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y los pequeños y grandes,
y destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Bueno, Dios viene un día, viene el tiempo también de Dios de juzgar a todos los hombres. El Señor trae también recompensa y galardones, hermano, para su iglesia, para nosotros. Pero el Señor también dice esto, mire, también el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, le digo lo siguiente, mire, esto fue escrito hace 2000 años. 2000 años aproximadamente. Y le digo lo siguiente, hace 2000 años el hombre vivía, digamos, como en muchos lugares como nómada, en lugares ciertamente hecho edificaciones, estaba con el hierro, con algunas cosas, y hacían ciudades y todo. Bueno, pero ¿quién podía pensar que el hombre tenía la posibilidad de destruir la tierra, de ir contra la tierra, de tener esa posibilidad y ese poder de hacer una transformación tan grande que ha hecho el hombre en la tierra en los últimos años? Daniel decía que en los últimos tiempos, hablando del profeta Daniel, que la ciencia se aumentaría muchísimo. La ciencia se aumentará, dice la palabra de Daniel, y los hombres irán corriendo de aquí para allá. De los últimos años para acá, que ha habido la revolución industrial y tantas cosas, el hombre en verdad ha tenido la posibilidad y tiene manos de hacer mucho daño. Y ha usado la inteligencia y ha usado lo que Dios le dio como un don para subyugar, para administrar, lo ha usado para mal. Y realmente el deseo de Dios es que todos se salven. Dios no quiere que nadie se pierda. Ni a uno que uno ve, mira que aquí está haciendo tal guerra, está haciendo tal situación. El deseo de Dios es que todos se salven. Pero también Dios conoce los corazones y sabe todas las cosas. Pero el hombre, hermano, ha llegado a este punto de que debe destruir la tierra. Y la tierra sufre. La tierra sufre. Cuando leemos en Isaías, creo que es 24, Isaías 24, porque ha sido contaminada, hermanos. Y no solamente la contaminación física que ha habido, sino que también ha habido mucho derramamiento de sangre, ha habido muchas guerras, ha habido mucha iniquidad sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, allí en Isaías 24, dice en el 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, parciaron el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. El hombre, hermano, ha querido vivir sin Dios, constantemente está parciando las leyes, haciendo cosas que destruyen la familia, se destruye a sí mismo. Parece que no nos damos cuenta que nos estamos destruyendo a nosotros mismos como raza, como humanidad. Pero el Señor, hermano, no ignora nada de esto. Por eso que eso es lo que a nosotros nos da mucha esperanza. Que el Señor no ignora nada de esto, sino que hay promesas grandes para nosotros y también para la tierra. Bueno, así como usted y yo vamos a ser un día transformados, esa es la palabra de Dios. Que no todos miremos, pero todos seremos transformados. También la tierra va a sufrir una transformación también. Vamos a leerlo de nuevo en Romanos 8. En Romanos 8. Vamos a leerlo del 21 en adelante. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Bueno, dice la palabra en Juan que, amados, somos ahora hijos de Dios, pero todavía no somos lo que hemos de ser. Seremos lo que hemos de ser hasta que sea manifestado. Dice también la palabra también en Corintios que no todos olvidemos, pero todos seremos transformados, porque carne y sangre no puede llegar al reino de Dios. Dice también la palabra también que en Filipenses que tendremos un cuerpo semejante al suyo. Nosotros hemos recibido lo que son las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu quiere decir como un adelanto. Hemos recibido un adelanto de Dios, las arras del Espíritu. Pero nuestra redención completa, hermano, se va a hacer un día patente. Vamos a recibir un cuerpo, hermano, que no va a sufrir más enfermedades. Un cuerpo que va a ser semejante al de Cristo. Esa es nuestra esperanza, hermano. Nuestra esperanza
Le damos gloria a Dios por todas las cosas que hace en la tierra, en este tiempo con nosotros, pero nuestra esperanza está allá. Un cuerpo humano glorificado, un cuerpo que va a ser, que no va a sufrir como decíamos. Y ese cuerpo también necesita un lugar nuevo donde habitar. La tierra misma también va a ser transformada. Vamos a leer un momento allí en Pedro. Este es un tema que hay que estudiarlo con bastante calma, pero un tema muy hermoso. Vamos a leer en 2 de Pedro 3:13. Dice en 2 de Pedro 3:13, vamos a leerlo del 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios, que nadie muera, que nadie perezca en la ignorancia, sino que todos conozcamos la verdad, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Amén. Y dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, y en paz. Amén. Hay promesa para nosotros, también para la tierra. El Señor dice que todo esto va a ser, todo el alimento va a ser quemado. Toda la cosa como la conocemos en la actualidad va a ser quemada. El Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pues imagina vivir un cuerpo nuevo, de una tierra toda contaminada, dañada, destruida, por la guerra, por contaminación. El Señor dice que va a hacer todo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Un lugar donde mora la justicia. Y así como nosotros aguardamos y gemimos en nuestro interior por ser adoptados, por esa adopción, por la redención completa de nuestros cuerpos, también la tierra también aguarda también ese cambio. Pero nosotros somos aquellos hermanos que somos llamados por parte de Dios para llevar esa palabra de liberación. El Señor dice que, leyendo de nuevo estos 2 puntos, vamos a leer 2 versículos para finalizar. Vamos a leerlo de nuevo allí aquí lo tengo aparte. En Isaías 52:7. El Señor decía en Romanos que la tierra está gimiendo y aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y el mismo Romanos 8 habla que los hijos de Dios son aquellos que están guiados también por el Espíritu de Dios. En Isaías 52:7 dice lo siguiente. Vamos a terminar con estos 2 textos. Isaías 52:7. Sí, amén. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nueva de bien, del que publica salvación y que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies, hermanos, de los que anunciaban esta palabra, este evangelio. Cuán hermosos son los pies. Dice: cuán hermosos son los pies de los que llaman esta palabra. El Señor dice que la naturaleza misma, la creación, hermano, y mucha gente, hermano, que está en este tiempo en oscuridad, que ha sido también llamado por Dios, que ha sido también predestinado por Dios, están esperando también y gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Que se manifiesten. Manifiesten quiere decir que salgan a la luz. Se traduce también como salgan a la luz, esos hijos de Dios. Cuando el Señor decía una luz, cuando se saca, no es para colocarlo debajo de un lugar donde no alumbre, sino se coloca en alto para que todo el mundo vea. Entonces el Señor dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
Si la creación está gimiendo hasta ahorita, el Espíritu mismo está gimiendo para hacer que seamos transformados y seamos completamente redimidos. Pero hay que gemir, hermanos, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Somos colaboradores de Cristo. Somos colaboradores de Cristo y esta función es de la iglesia, de más nadie. Y el Señor dice allí también, para finalizar, en Isaías 55, 12, dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Ahora, el Señor manda su palabra. El Señor manda su palabra y también manda a sus siervos también. Pero dice que con nosotros con alegría saldremos y con paz seremos vueltos. Allá esa palabra, hermano, esa palabra, a sembrar esa palabra. Y con paz seremos vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de nosotros, pero no para darnos gloria a nosotros, sino para dar gloria a Dios, que a través de su iglesia hace una obra grande. El Espíritu Santo de Dios que hace una obra a través de su iglesia. Pero los montes y los collados que están esperando que nos manifestemos, la creación que está esperando que nos manifestemos, dice que levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Amén. Bueno, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. El Señor, hermanos, siendo nosotros como el polvo, nos escogió, pensó en nosotros. El Señor no ha desistido, hermano, de su plan para con nosotros. Dice que la palabra allí en Romanos, que el llamamiento de Dios y sus dones son irrevocables. En otra traducción dice que el llamamiento de Dios y sus dones, o sea, Dios no se arrepiente de habernos llamados, ni habernos dado dones, los son irrevocables. Hay gente que de repente está en este momento en un lugar donde no debe estar, aun siendo hijo de Dios, y ha sido llamado por Dios para algo, por algo. Pero el Señor dice no se arrepiente de habernos llamado. Aún con nuestras debilidades, con nuestras situaciones, el Señor no se arrepiente de habernos llamado. Y nos llamó para ser colaboradores. No, y Él no se arrepiente del plan que Él hizo. Desde el principio dijo, hagamos al hombre para que gobierne y señoree. Cayó en pecado, lo restauro para que gobierne y señoree. Aún yo muero por ellos y lo constituyo en sacerdotes y reyes para mí. El Señor quiere también darnos también autoridad. Pero la autoridad, hermano, no humana, porque esto no se trata de autoridad humana. Se trata del Espíritu de Dios en nosotros, que me hace posible las cosas. Si pide parte de nosotros, hermanos, que ejerzamos dominio propio. Que dejemos que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas. Que el Señor nos haga manso y humilde de corazón. Esa es siempre mi oración. Señor, hazme manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Necesito ser manso. Necesito ser tratado. Necesito ser como ese caballo que está salvaje, pero he tratado. Dame manso y humilde porque necesito que seas tú el que te muestre y no yo. Amén. Si Dios quiere hacer una obra con nosotros, hermanos, hay que creer. Muchas cosas que se dicen hoy, de repente mucha gente ni la entiende ni la cree. Pero el Espíritu Santo de Dios dice que revela lo espiritual a lo espiritual y amolda lo espiritual a lo espiritual. Y para usted y para mí son promesas de Dios. Para nuestros hijos, para el Espíritu. Amén. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Eterno, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre tu misericordia, Señor. Y son nuevas todos los días, Señor. Aunque hemos sido infieles, Padre Santo, tú permaneces fiel, Señor, porque no te puedes negar a ti mismo, Señor, tu naturaleza, Señor. Y tu plan para con nosotros, Señor, aún no hemos desviado, hemos pecado, Señor. Aún como el tiempo no es, Señor, la creación, Señor, pecó al extremo, Señor. Fue a los extremos, Señor, el pecado, Señor. Sin embargo, tú lo levantaste después, Señor. Y pusiste a un Noé, Señor, y a un hombre, Señor, a subyugar la tierra. Pero tu plan, Señor, es darnos eso, Señor, por tu gracia y misericordia, a que señoreemos, Señor Jesús. Primeramente, Señor, el pecado, Señor Jesús. Que no sea el pecado que se señoree de nosotros y seamos esclavos del pecado, Señor Jesús. Sino que más bien nosotros seamos, Señor, el que podamos dominar ese pecado, Señor. Por acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu persona, Señor, que usted hace posible todas estas cosas, Señor. Que son demasiado grandes para nosotros, Señor. Aún de entenderlas son demasiado grandes, Señor. Pero son promesas, Señor, para nosotros y para tu creación, Señor. Viviremos cielo nuevo y tierra nueva. Y también tenemos cuerpos transformados, Señor Jesús. Semejante, Señor, al cuerpo suyo, Padre Santo.
Oh Señor, queremos gemir, Señor, o gemimos, Señor. El Espíritu Santo gime en nosotros, Padre Santo, para que esto sea una realidad, Señor, completa, Señor. Queremos ser despertados, Señor, a su semejanza, Señor Jesús. Oh Señor, sabemos que todo tiene un tiempo, Señor. Pero el tiempo que estemos aquí también, que seamos instrumentos útiles para usted, Señor. Para pregonar esta verdad, Señor, a muchos que están en oscuridad, Señor. Que están esperando una palabra de vida, una palabra de buenas nuevas, para poder levantarse, para poder creer. Y muchos ya han sido llamados por usted, Señor. Y necesita que la iglesia se levante, Señor Jesús. Ayúdanos a levantarnos, Señor, como iglesia, como hermanos, que cada uno cumpla su propósito, Señor, por el cual fue llamado. Y, Señor, primeramente llevemos esta palabra con amor a otras personas, Señor. Gracias por tu cuerpo, por la iglesia. Gracias por lo que has hecho y por lo que has de hacer. En el santísimo nombre de Jesús.